Vale, ya está ahí. Perfecto. Hola chicos, buenos días. Regálenme un momentito y en un momento más comenzamos, ¿vale? Perfecto. Para que quede en el acta que el día de hoy Diana nos compartió toda esta información. Y pues bueno, Diana, bienvenida. Muchas gracias por traernos esta plática muy interesante, ¿no? Y pues te dejamos la pantalla para que puedas ilustrarnos con todo esto que ya sabes muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, pues gracias por la oportunidad de poder acompañar, robarles un tiempo. Yo sé que a lo mejor, bueno, como dicen por ahí, no importa si es toda una eternidad o solamente un instante. Lo importante es ver si podemos hacer un cambio, aunque sea por un suspiro. A ello que muchas gracias por la oportunidad de poder estar aquí. Hoy vamos a hablar del tema de la relación invisible entre la psicología y la pedagogía. ¿Realmente existe una relación? Mi nombre es Diana Moreno Hernández, soy sencillita y carismática, soy argentina, 100% mexicana, pero amo a México por todo lo que tiene gente muy creativa, innovadora, que todo el tiempo busca la manera de cómo ser
Antes decían un MacGyver, ¿no? Es decir, esta creatividad que te va ayudando a encontrar siempre herramientas que unen, unifican, ¿no? Vaya la redundancia, ¿no? ¿Por qué unen y unifican? Porque están uniendo prácticamente nuestra práctica, nuestra persona, nuestra forma de ser con todo aquello que se relaciona en nuestra vida, todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Por ello, soy argentina, porque todo gira a mi alrededor. Así que gracias por estar aquí, gracias por la oportunidad y principalmente conocer. Quisiera yo ir viendo con ustedes, abran su micrófono, ustedes interrúmpame. La verdad es que eso es lo más genial, lo más impresionante, que ustedes me ayuden a construir este tema. Yo he tratado de irlo buscando, irlo creando, irlo desmenuzando desde mi propia práctica, desde mi propia forma de ser, de hacer. Por ello, te pido que me ayudes y me interrumpas en cada momento que sea necesario. Por ello, el objetivo que tenemos el día de hoy, el plan es que podamos identificar si hay una relación en las dos áreas, ya que estas fortalecen realmente el desarrollo del ser humano. Hace mucho tiempo se decía, ¿no? Que a veces las personas, al momento de estar en un lugar, en un espacio, debías tener un perfil muy específico. A mí me ha tocado en estos días, principalmente en este 2022, encontrar como que estas variantes. ¿Por qué estas variantes? Porque a veces lo primero que te preguntan es quién eres y qué haces. ¿Por qué te dedicas a eso? Entonces vienen esas preguntas donde te están cuestionando todo el tiempo. Pero una ocasión fue impresionante saber que me dijeron, oye, tú qué, ahorita, ¿no? Por ejemplo, el hecho de decir, bueno, yo soy, pero cuando te dicen a qué te dedicas, es la parte más compleja porque a veces ellos tienen un perfil o algo que creen que eres tú o que algo de lo que se supone que a lo mejor tienes la oportunidad de ser o hacer. A ello que nuevamente reitero, gracias por la oportunidad e interrúmpeme si ustedes creen que estoy yo así, yéndome un poco volada. La verdad es que me encanta lo que hago, pero también sé que puedo hacer algunas aseveraciones que pueden ser algunas aberraciones. Oh, cielos, así es. Por eso, tengo que decirte, voy a empezar con algo muy importante. Nosotros, toda la vida nos han dicho, nos han mostrado que dentro de la vida, la psicología y la pedagogía tienen algo, ahora sí que nos permiten ser, pero yo voy a empezar con algo muy importante. Este es el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Ustedes lo conocen? ¿Alguien me puede decir algo acerca de ello? A ver, ¿alguien? ¿Alguien? Chan, 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 chan. Este proceso de enseñanza-aprendizaje, yo sé que nos han dicho toda la vida, es que el proceso de enseñanza-aprendizaje se enfoca inmediatamente o lo evocamos directamente a la escuela, pero no necesariamente tiene que ser así. El proceso de enseñanza-aprendizaje utiliza dos palabras que son claves, ¿no? Pero iniciemos entrada diciendo qué es proceso. Proceso es esta serie de pasos que nos van llevando hacia un objetivo o llevar a cabo una serie de situaciones, acciones o nuestra forma de actuar que nos permiten obtener una meta, un objetivo bien logrado. Y por ello muchas veces nos dicen, ay, eres un buen alumno, ay, eres un mal alumno, ay, no sabes aprender, o no aprendiste, ¿no? De ahí que nos empiezan a clasificar. Por eso dentro de este proceso hay una serie de evaluaciones que nos van dando como que esas mediciones de si lo has hecho bien, no lo has hecho bien y cómo lo has hecho. Ha sido complejo para muchos, claro, porque a veces algunos los fuimos a lo mejor clasificados con 7, eres un burro. Sacabas un 8, ay, eres inteligente, ¿no? Entonces, y es debido a que este proceso lo van trabajando de esta manera. Dirás, oye, Diana, pero ¿esto qué tiene que ver con lo que vamos a platicar el día de hoy? Ah, no te preocupes, ahorita vamos para allá. Resulta que dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, yo te lo estoy mostrando aquí como si fuera una dona, ¿no? ¿Por qué una dona? Resulta que dentro de mi práctica tuve la oportunidad de yo iniciar la carrera. No, la verdad es que voy a ser muy franca, más de lo que soy. Cuando yo inicié estudiando la carrera, yo inicié con la carrera de pedagogía. Cuando yo llegué, lo único que conociera era una pedagoga que se encargaba de, en lugar de hacer su trabajo, se dedicaba a meterse en chismes. Y entonces, obviamente, ¿qué sucedía? ¡Oh, cielos! Entonces, para mí, cuando me dice la universidad, te toca estudiar pedagogía, para mí fue lo peor del mundo. Dije, no, ¿qué es eso? Entonces, realmente al principio fue una tortura. Y cuando ya fui a la universidad y conocí el plantel, pues fue peor, ¿no? Porque obviamente de una zona a vivir y irte a otra,
a lo mejor puede ser también conflictivo. Entonces, oh cielos, y nosotros mejor que nadie lo sabemos. Por ello yo te muestro aquí esta dona, porque hablar de enseñanza es mostrar cómo el mundo nos está permitiendo conocer cómo está estructurado, cómo está dirigido. Y entonces de ahí que nos vengan todo este bagaje de conocimientos que nos dan y nos van regulando todo el tiempo. Y el aprendizaje es todo aquello que ya adquirimos, que nos guardamos, que ya tiene un significado real para nosotros. Te preguntarás, ¿por qué tengo que hablar acerca de este proceso? Pues precisamente por este mismo proceso es que yo pude identificar que dentro de mi praxis, dentro de la pedagogía, me di cuenta que al momento de estar trabajando en ella, porque me obligaron en su momento primero a estudiarla y de ahí estaba la promesa de cambiarme de carrera. Entonces dije, bueno, si voy a invertir ese tiempo, lo voy a hacer bien. Lo cual al momento de estar ahí, disfruté y dije, wow, esta carrera es para mí. ¿Por qué? Porque entonces no nada más era enfocarme a lo que todo el mundo decía. ¿Qué es lo que el mundo decía? Que ellos mencionan mucho que la pedagogía, y así inmediatamente te lo dicen, es pedagogía, maestro de kinder, maestro de primaria, maestro de escuela, ¿no? Así cuando te hablan de pedagogía. Tanto que hace poquito tiempo, cuando tuve la oportunidad de hicieron una invitación y yo me propuse, me preguntan, ¿no? Oye, ¿cuál es tu enfoque? Oh, interesante pregunta, ¿no? Y así como que, ¿cómo quieres que te presenten? Y dice, ¿tú qué eres? ¿No? Le digo, pues yo soy psicóloga y soy pedagoga. Y lo primero que me dicen, ¿pero tú qué vas a venir si tú eres pedagoga? Le dije, a ver, espérame, te estoy diciendo que son dos cosas. Pero como inmediatamente enfoco que pedagogía para muchos, si te vas al diccionario de una manera muy rígida, dice el estudio de los niños. Entonces, ¿tú qué vas a hacer aquí? Cuando yo en este caso empecé a estudiar la carrera de pedagogía, empecé a entender que el ser humano realmente lo que tiene es que la pedagogía me está llevando a este proceso educativo, pero no como este formalismo de estar en una escuela y que te enseñen el proceso, sino realmente es identificar que este proceso es lo que todos los días realizamos para poder nosotros relacionarnos con el mundo, captarlo, entenderlo, ver cómo nosotros podemos decir, esto es mío, me apropio de este mundo. La pedagogía no nada más se refiere en su momento, como se decía en aquel tiempo, al estudio de los niños. Así inició la pedagogía. Y como inició así, piensan que en automático se refiere a la parte, vuelvo a repetir, estoy siendo muy redundante, a lo que es a una escuela. ¿Por qué lo menciono tanto? Porque cuando hablamos de psicología, para mí, por ejemplo, ahorita que te estoy mostrando, yo le platicaba en su momento a alguien que para mí es como una dona, ¿no? ¿Por qué como una dona? La parte de afuera es la pedagogía, como lo tienes aquí tú marcado, porque es el mundo que tenemos, el mundo tangible que podemos ver, lo que podemos comprobar. Yo te mencionaba que al principio, ¿no? Que ese proceso que ha sido evaluado todo el tiempo, qué tanto vemos, qué tanto estamos disfrutando de la vida, qué tanto estamos aprendiendo de la vida, ¿no? Fíjate, aprender, increíble, ¿no? O sea, en la pedagogía decimos qué tanto estamos aprendiendo, pero sin embargo, si te das cuenta, yo te estoy poniendo en el centro, en el mundo intangible, en lo que se supone que no se ve, te estoy poniendo a la psicología. Ese mundo intangible. ¿Y por qué ahí está ahí el aprendizaje? Porque es el significado que realmente vamos adquiriendo del mundo exterior. El otro día me dijeron, entonces me estás diciendo, aquí te lo pongo con una línea amarilla, entonces eres psicopedagogo. Digo, no, no es que sea yo psicopedagogo. Dice, entonces le digo, no. ¿Y por qué lo digo de esta manera? La pedagogía me está dando estas herramientas donde te dice cómo tenemos que enseñar, cómo tenemos que mostrarle al mundo cómo lo tienes que regular, cómo tienes que controlarlo, cómo tienes que irlo dirigiendo. Y la psicología es qué herramientas son con las que yo tengo, que yo las dispongo. Entonces, ¿qué sería la psicopedagogía? Pues simplemente a mi forma de ver es esta unión que se tiene, que te va llevando de una a otra, jalo a de una y otra, algunas muy específicas para algo que nada más me especifico. Alguien me dijo también, oye Diana, pero si tú lo ves tan separado, ¿por qué lo pones junto? Le digo, porque la psicología y la pedagogía, su relación es precisamente este proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo crees? Sí. ¿Por qué es esta relación?
Porque en el momento de que tú te acercas con alguien y empiezas a englobarlo o darle un perfil muy específico, significa que entonces ya de manera tangible viste y conociste su mundo, pero no conoces su práctica. No conoces cómo está relacionando realmente ese significado del mundo que tiene con el exterior. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de trabajar con un paciente, lo primero que estamos revisando es, y alguien me dijo, es que Diana, tú en la psicología tienes que meterte en la cabeza de la persona. Por eso, ¿no? Decimos que es la psique. Y entonces no puedes ver nada más. Y entonces yo le preguntaba, a ver, si no puedo ver nada más, entonces, por ejemplo, hace ratito que platicaba yo con Javier, ¿no? ¿Dónde dejas a la parte cognitivo-conductual que es totalmente del mundo tangible? Me dice, no, 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 es que tiene que ser acá, ¿no? Le digo, entonces, fíjense qué tan importante que la relación que se tiene entre ambas es que realmente es tan estrecho, son tan hermanas, son una dentro de la otra, o sea que no están separadas y se va dando a través de este proceso de enseñanza-aprendizaje. En la enseñanza, a mi forma de ver, ¿de qué se trata? La enseñanza es ver qué tanto has mostrado o has dirigido o controlado el exterior. Cuando un paciente te llega y te dice, ¿sabes qué? Tengo problemas de ira, entonces tú inmediatamente lo evocas a lo mejor al área pedagógica, ¿no? ¿Por qué se está dando? Entonces entro a las acciones, al comportamiento, a la conducta que tiene. Pero a mí en el otro día también me decía alguien, no, pero es que si tiene ira, entonces es que dentro de la psicología tienes que ver qué le pasó de niño. Y yo me quedé a ver, ¿pero tiene que ser forzosamente desde niño? Y me dice, sí, porque tiene que ser así. Le digo, entonces, lo que he ido aprendiendo en esta práctica, en esta relación que tiene la psicología y la pedagogía, es que no a veces no se trata de justificar en una y justificar en otra, sino más bien se trata de ir conociendo cómo fue su aprendizaje, no nada más en el momento del tiempo, en pasado, en presente, en futuro, sino también es ver o identificar cómo han sido sus herramientas para entender y comprender el mundo al que se está enfrentando. Y digo enfrentando, porque muchos ni siquiera han tenido la oportunidad de tener un acompañamiento psicológico hasta el día que llegaron contigo. Y entonces, ¿qué sucedió? Empiezan a darse cuenta que, oh, cielos, ya me di cuenta que el acompañamiento no es como me lo decía, ¿no? Donde nada más era para locos. Fíjense cómo la psicología me está diciendo estos significados que se tienen, pero ¿quién los extrajo? Los extrajo precisamente la pedagogía, que me está enseñando el mundo exterior, este mundo tangible. Por eso es complejo, porque al momento de interactuar en la psicología, me permite darme cuenta de el cómo yo me apropio a través de mi propia comunicación. Es decir, los estilos de aprendizaje, yo sé que hay demasiados, hay muchísimos estudios donde te van diciendo cómo los los estilos de aprendizaje se van hasta desmenuzando, analítico, reflexivo, bla, 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 bla. Pero realmente yo utilizo tres que son, para mí, he ido comprobando que son los claves y de ahí se derivan todos los demás. Saber que alguien es visual, kinestésico y auditivo, te da la oportunidad de identificar cómo enlazarte inmediatamente en la parte psicológica de tu paciente o del mismo alumno, o sea, dependiendo en dónde te desenvuelves y hasta a veces hasta con tus mismos compañeros. Cuando alguien me dijo, oye, ¿sabes qué? Igual siendo un psicólogo, es que tú no sabes, Diana. Le digo, a lo mejor sí tienes razón, yo no sé. Por eso mismo estoy aquí. Por eso mismo todos los días quiero aprender algo nuevo. Muchos llegan a confundir el término aprendizaje con aprender. ¿Alguien podría abrir su micrófono y decirme cuál sería la diferencia entre aprender y aprendizaje? A ver, alguien. Chan, 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 chan. Leche con pan. Me suena que aprender es como si estuviera pasando, como que es algo siempre dinámico, siempre estás aprendiendo, mientras que aprendizaje es algo que ya pasó, ¿no? Algo que está en el pasado y que ahí quedó y ya lo aprendiste. Ah, ok. Fíjate que qué importante lo que acabo de decir. Tú lo marcas en tiempos, ¿sale? Y por ejemplo, aprender es la acción. Por eso muy bien lo dices, ¿no? Lo que está pasando es lo que estoy haciendo ahorita. Y aprendizaje, ya viéndolo como en este caso como el pasado, sería esta experiencia, es decir, como mencionaba ahorita, el significado que le estoy dando a esto que estoy viviendo, algo que ya me tocó. Ejemplo, ¿cuántos de nosotros decimos que el psicólogo, es para locos? Y hasta que aprender es, ya me di cuenta que no, que al contrario es alguien que está conmigo. Yo les digo muchas veces a nuestros pacientes,
¿no? Tú y yo somos uno mismo, wow, 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 a lo mejor para algunos les da risa, ¿no? Y dicen, "Ay, ¿cómo crees, Diana?". Le digo, es que es cierto. Le digo, si tú caes, yo caigo contigo, tú te levantas, yo me levanto contigo. Por eso, en el proceso de aprender, significa hacer que todo lo que tienes a tu alrededor sea a tu favor. Ahí es donde ingresa la pedagogía. ¿Qué tengo yo a mi alrededor que me permite a mí hacerlo a mi favor? Y ahí es donde tengo que llevarlo al área psicológica. ¿Cómo hacer que esto se convierta en su mejor aprendizaje? Entonces, ahorita que lo dices, y fíjate qué padre, ¿no? Ahora ya me lo aprendí por tiempo. Es algo, el aprendizaje es algo que ya pasó, que se queda en mi ajuar, ¿no? De conocimientos, habilidades, ¿no? Y en el caso de aprender, es la acción que se está ejecutando hoy y ahora. Este verbo de ejecutar. Por eso cuando a muchos les llegas a preguntar cuál es la diferencia, muchos te dicen que aprendizaje es, y el aprender es lo mismo. Y sin embargo, cuando ya entramos a esta relación de la psicología y de la pedagogía, nos damos cuenta que no es lo mismo, que el aprendizaje es todo este bagaje que nos lleva a nuestra zona de confort, a lo que ya conozco. Por eso a veces viene esta lucha constante del que está afuera, ¿no? Que dice, no, pues que tengo que salirme de la zona de confort. ¿Pero por qué? Porque es malo que te quedes en ella. Oye, pero ¿quién dijo eso? ¿No? O sea, por eso a veces yo digo, por eso dije al principio, no puedo decir aberraciones. ¿Quién te dijo que tenías que salirte de la zona de confort? ¿Y por qué te tienes que salir de la zona de confort? Precisamente la pedagogía me está llevando a que al momento de yo interpretar el mundo, tengo que ir reafirmando o evaluando. La evaluación tiene que ir muy marcada a la forma de cómo nos lo están enseñando, cómo me están interpretando el mundo. Hace unos instantes antes de dar comienzo, platicando un poquito con Javier acerca de, platicábamos, ¿no? Acerca de los padres, cómo somos como padres, ¿no? Eso también hace, ¿no? El de cómo el padre le va enseñando al hijo cómo tiene que ir entendiendo y comprendiendo al mundo. Sin embargo, cómo lo entendió, cómo lo aprendió, simplemente yo lo he dicho siempre y se lo dije hace un momento, aprendemos por imitación. Yo sé que muchos te van a decir, no, es que hay que hacer lo real y tal cual y de una manera tan tangible. El alumno, el hijo, el padre, el trabajador, el mismo paciente van a trabajar todos de una manera o van a aprender de una manera por imitación. Voy a repetir tal cual lo estoy viendo. No la estoy cuestionando, simplemente imito porque me gustó cómo se vio o me gustó cuál fue el resultado. Por eso el resultado es lo que me está indicando que esa persona no aprendió, sino que más bien ya tenía en su ajuar, en su bagaje, en esta zona de confort, un concepto que lo vincula o lo ayuda a entrar a esa parte empática con las personas con las que se relaciona. ¿Qué opinan? ¿Voy bien? ¿Voy mal? ¿Se me loca la canica? ¿Ustedes qué opinan? A ver, ¿qué opinan? Díganme, díganme. Pues era como que lo que comentabas hace un momento, que comentábamos antes de iniciar la ponencia, ¿no? Que definitivamente sí muchas cosas por imitación se van replicando y que definitivamente pues muchos de los saberes se transmiten ya de una manera a lo mejor no tan consciente, sino que ya es una forma en la cual pues ya la aprendí porque es la forma en la cual yo aprendí, sobre todo en en las primeras etapas de mi vida, ¿no? El aprendizaje, pues al final sigue siendo un proceso, ¿no? Y ese proceso es constante, se va dando de manera continua y pues bien dice, ¿no? Uno no deja de aprender hasta pues que llega la fecha de caducidad orgánica de su vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Sí, sí, es cierto, tienes toda la razón. Por eso, a lo mejor yo les decía al principio, no estoy muy nerviosa, ¿por qué? Porque ustedes son rudos. La verdad sí son rudos. ¿Por qué son rudos? Porque trae tanto bagaje, tanta información, tanto conocimiento, habilidades, tantas destrezas, actitudes, aptitudes, que van haciendo que toda tu persona diga uno, o sea, ¿qué puedo darles? ¿Qué puedo proporcionar? Que cambie la visión. Cuando a mí en su momento me dijeron que pedagogía, yo igual, ¿no? Es como que, ay, maestra de niños, no. Y la verdad, he batallado mucho con ello, de que vean que la pedagogía, cuando se inició en su momento, sí, se estudiaban a los niños precisamente para darle, ¿no? Esta continuidad a la psicología, de que vieran cómo desde niños damos estos procesos, como bien lo marca Javier, estos procesos de cómo han sido esos funcionales operantes dentro de nuestra cabeza, ¿no?
si efectivamente han sido lógicos o no son lógicos, o qué tan coherentes pueden ser tanto para la persona que los está observando como para la misma personita o la misma persona quien lo vive. ¿Cuántos de nosotros a lo mejor hemos encontrado a alguien en nuestra vida que se quedó como que estancado en el tiempo de la infancia? Yo, por ejemplo, soy muy juguetona, reconozco que soy muy juguetona y de repente puedo parecer hasta niña. Y muchos piensan que estoy en el tiempo de la niñez. Podría ser, pero hasta que no tengan esta convivencia constante conmigo, no van a poder identificar cómo esta pedagogía que está presente en mi vida, cómo decir, este mundo tangible, a lo mejor sí estoy en como esa niñez o definitivamente más bien disfruto la vida como niña. Entonces, ahí son dos perspectivas diferentes. Por eso cuando hablábamos de los estilos de aprendizaje, a veces creemos que la persona que le gusta ser más dinámica, parece niña, ¿no? Porque dice, todo el tiempo se está moviendo. Pero ¿por qué no concuerda? Porque a lo mejor en la parte psicológica, quien está a lo mejor observando, él dentro de sus significados, dentro del concepto que tiene de lo que la otra persona está realizando, puede que probablemente en este aprendizaje se dé cuenta que a lo mejor no logró establecerlo. Y yo aprendí algo en eso, precisamente en los pacientes, que los pacientes te van diciendo, ¿sabes qué? Es que a mí me gusta brincar, pero alguien me dijo que estaba mal. Entonces, ¿quién te lo dijo? ¿Ya vieron cómo este proceso de enseñanza-aprendizaje se presenta? Entonces, este proceso de enseñanza-aprendizaje, en la enseñanza se refiere a todo aquello que estoy imitando. Me dijo hoy mi jefe que no tenía que gritar. Ok, no gritas. Entonces llega siempre al trabajo y cuando te dicen participa, es que no puedo. ¿Por qué no puedes? Es que me dijo que no gritara. Entonces habla. No puedo porque mi voz es fuerte. Entonces, y entonces ahí ya empezamos a tener resistencias, esos mecanismos de defensa, ¿no? Cómo, a mi forma de ver, esta relación de la psicología y de la pedagogía está muy enfocada a este proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo en la práctica lo que siempre trato de realizar es que ellos vean o todos veamos que al momento del significado que yo tengo de algo, de un objeto, de una persona, de una situación, de un lugar, de un clima, pues me va a dar la oportunidad de encontrar a quién voy a encontrar, a lo mejor lo mismo, una emoción, un sentimiento, algo que yo ya tiene un significado propio en mí. Ejemplo, tenemos, por ejemplo, ahorita el COVID. Alguien menciona COVID y en automático parece que te dijeron una enfermedad crónico-degenerativa. Porque como ya sabemos que dentro de nuestro bagaje, dentro de mi aprendizaje, me dijo que quien se enferma de COVID ya prácticamente estaría hospitalizado o si mi acercamiento fue con alguien que falleció, entonces ya te ves 3 metros bajo tierra. Y entonces es con lo que a veces el proceso me va diciendo, a ver, entonces, ¿quién te lo dijo? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo te lo enseñaron? ¿Cómo fui que viste esta imitación? Entonces, por imitación, yo vi que mi mamá se metió aquí y dijo, oh cielos, métete y escóndete. Entonces se metieron. Porque hay muchas personas que todavía encuentras en la calle sin cubrebocas. Porque obviamente, como no han tenido a alguien, a lo mejor que haya mostrado los síntomas con tal gravedad que a ellos les haya mostrado ese significado que tenían de manera psicológica, entonces se vuelve como esta parte cíclica, ¿no? El de, no pasa nada. A ello, a lo mejor, digan ustedes, si es un proceso de enseñanza-aprendizaje, Diana, entonces, ¿cómo cerramos un ciclo? Si un proceso es interminable, ¿cierto? Entonces, aquí, por ejemplo, a mí me llama la atención que alguien una vez me comentaba, Diana, es que nosotros en psicología cerramos ciclos. Y yo le digo, mira, perdona, a lo mejor yo digo aberraciones, pero la verdad es que nosotros ayudamos que de manera así de frente se ve que cierras un ciclo, pero si lo pones de lado, entendí que está como en la pedagogía, es este proceso donde lo ves como el espiral. A lo mejor ya te das cuenta que al momento de estar abajo, pues agarras con fuerza para empezar al que sigue. No borras. No, ayer, por ejemplo, tenía la oportunidad de platicar con alguien y me decía, es que estamos atendiendo a alguien que tuvo abuso sexual. ¿Qué vamos a hacer, no? Pero yo una persona que ya de grande entiende que fue algo malo, pero de niña, cuando fue el abuso, lo consideraba bueno. Dice, entonces, ¿qué hago? Entonces, desde ahí
nuestro aprendizaje, nuestro bagaje de información me está diciendo si realmente tengo que cerrar un ciclo, o sea, ¿lo borro? No, sino realmente cuando decimos cerrar un ciclo, significa identificar que la persona va a vivir con eso toda su vida, pero ¿qué significado le vas a dar de nuevo? Y entonces tengo que enseñarle, ¿no? Nuevamente, nuevas estrategias. Ahí es donde yo me agarro del área pedagógica para ver de manera didáctica cómo todo lo que está a su alrededor puede ser a su favor. Así como cuando decíamos, en la escuela te enseñaban mucho ¿a qué? A que un lápiz o una regla cambiaba su significado. Dejaba de ser algo tan literal para convertirse en un nuevo significante. El proceso de enseñanza-aprendizaje me lleva ¿a qué? A encontrar diferentes áreas. Estas áreas son las que yo he tenido la oportunidad de encontrar hasta este momento. Ya por ahí creo que ya me apareció una nueva, entonces luego yo las podré anexar para que ustedes la puedan tener. Pero estas son las áreas donde nosotros tenemos y al momento de poder interactuar, si se dan cuenta, cuando yo entiendo cómo es mi individualidad, entonces empiezo a mostrar el mundo externo todo lo que tengo. ¿Pero por qué las tengo tan desfasadas? Porque a mí me enseñaron, me dijeron que no debo enseñarles a todas mis cosas, como esos introyectos, ¿no? O esos pensamientos que me dijeron que son regulatorios. No, no, es que las mujeres no deben jamás ser fuertes. Son fuertes porque todo el tiempo son las que tienen que sufrir. Entonces, la parte de este aprendizaje, significado de qué soy, como mencionábamos hace ratito, ¿no? El de yo como este concepto, cuál es mi rol, qué es lo que tengo que hacer, pues me lo enseñaron en la pedagogía, la imitación de quién soy, cómo son mis padres, cómo lo tengo que repetir, pero yo en la parte psicológica, ¿por qué lo tomo? Porque a lo mejor dentro de estas diferentes áreas me ha permitido realmente sentirme pleno, pero realmente es plenitud o estamos hablando que en cada una de estas áreas la parte del proceso consideramos que al ser tan cerrado, yo ya lo cerré y ya no tengo que hablar de ello, pero nos está afectando. A ello que tengo que decirte. Si en un momento dado el proceso de enseñanza-aprendizaje siempre es referido a que solamente es la forma de enseñar, de cómo el maestro él viene y te lo muestra o cómo el padre viene y te lo muestra, entonces ¿por qué siempre estamos evaluando que el niño tiene un 7, entonces eres el burro? O tienes un 10, eres el más inteligente. Realmente hablar de pedagogía es poder establecer estos vínculos a través de cómo fui yo llevando en acción el aprender, cómo capté a través de la parte visual, auditiva, kinestésica, cómo capté lo que la otra persona me está explicando de una manera tan clara o tan precisa desde su misma concepción, más no de la que a nivel general, a nivel mundial o global, si queremos verla así, me está llevando a poderlo interiorizar a la parte psicológica. ¿Hasta aquí alguna duda, queja, sugerencia, comentario, algún reclamo, una cachetada guajolotera? No, no, ninguna, Diani, perfecto. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Fíjense cómo, a mi forma de ver, dentro de mi práctica, he encontrado algo que me ha llevado a hacer un cambio. ¿Cuál es? Yo te pongo en este caso una práctica que debe, uno, cambiar paradigmas. La psicología me muestra que en este proceso de enseñanza-aprendizaje, si tú lo llevas a la práctica, ya sea en la psicología o en la misma pedagogía, debemos hacer que el mismo alumno, el mismo paciente, o a veces a las personas que se relacionan con nosotros día con día, lo que siempre nos tienen que mostrar, lo que siempre lo que tenemos nosotros que también darles como esta plenitud, porque al fin del día tienes que ser tú mismo, es cambiar los paradigmas a través de lo que tú sientes, pero tener mucho cuidado el cómo estás dándole ese significado significante a las cosas que tú estás viviendo. Por eso siempre va a desafiar la costumbre. Lo que decíamos, la pedagogía me está mostrando lo que ya la moral establece, pero la psicología, la ética, la parte individual que yo poseo. Al desafiar la costumbre, obviamente te va a invitar a lo desconocido. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando te dicen sal de tu zona de confort, es presentarte siempre en el miedo. El miedo, ¿cuándo se presenta el miedo en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Cuando alguien te está presentando
completamente acciones nuevas, algo que puede salir de la rutina. A lo mejor cuando tienes que brincar, cuando tienes que gritar, cuando tienes, a veces hasta participar. ¿Por qué no lo dices? Porque a veces llevan un cuestionamiento hacia las personas con las que estás y a veces no es tanto conocer a la persona por el perfil que te enseñaron siempre, sino más bien conocer a la persona por la misma práctica. Para ello, tienes que vivirlo. Eso es lo que realmente nos invita a esta relación que se tiene entre la psicología y la pedagogía. Esa relación invisible que te está diciendo, no necesariamente tienes que conocer el perfil total de quien está contigo, pero sí tienes que conocer a la persona para poder identificar este mundo tangible que es la pedagogía y cómo lo interioriza, que es la psicología, para poder, ahora sí como dicen por aquí, el número 4, analizar y comprender cómo nosotros llevamos tanto la práctica como también las personas que se relacionan con nosotros van llevando este aprendizaje o este proceso a tal grado de ayudar a crecer a alguien más. Cuando trabajamos, por ejemplo, yo en consultorio trabajo lo que es el control y el autocontrol, me ayuda el proceso a identificar cuál es uno y cuál es otro. Porque el control para mí es cuando las personas quieren manejar toda la parte pedagógica, todo, es decir, eso se tiene que hacer de esta manera, de una manera tan rígida y tan cuadrada, que ya vimos que no es así, que esta podemos al contrario, es hacer que todo sea a su favor, cambiando la estructura o el concepto literal para poder llevar a una nueva información, una nueva interpretación de lo que se está viviendo, de lo que está teniendo, para poder definir un nuevo concepto que me voy a apropiar. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Pues ahí viene la número 5 que dice que incorpora precisamente esta información nueva. Este proceso me ayuda a darme cuenta que viéndolo de frente cierro un ciclo a lo que nos dice la psicología. Debo cerrar un ciclo, pero si lo pongo de manera lateral, siempre vamos a ver que este proceso de enseñanza-aprendizaje me va a dotar de herramientas cuando estoy en la curva más, ahora sí como dice, en la parte baja, para poder nuevamente retomar la parte superior, como si fuera en este caso, la fuerza que me invita a reestructurar nuevamente mi propia seguridad. A ello que el número 6 dice que te asegures encontrar nuevas rutas. Recuerda que cada vez que tú no encuentras una respuesta, no significa que tu práctica sea incorrecta, sino que más bien lo que te está invitando a es a identificar cuál es el concepto o cuál es la forma en que tú estás aprendiendo o cómo lo estás enseñando. Este proceso me va indicando prácticamente cómo yo estoy actuando, cómo estoy yo ayudando, cómo yo estoy utilizando el rol que a mí me corresponde. Por ello dice el número 7, sé un actor participativo, pero tienes que ser totalmente neutro para poder verte desde afuera, así como desde adentro. La psicología eres tú en esencia, pero la pedagogía es el mundo exterior, cómo la concibes, cómo la interpretas, cómo la miras y principalmente darte cuenta que la relación de ambas, no por buena, no por mala, sino es que están unidas en este proceso donde te invita a realizar este bagaje de conocimientos que son muy buenos, pero muchas veces puede ser limitante al momento de relacionarte con alguien más, pensando que dentro de simplemente por conocer un perfil muy específico, por conocer nada más como tienen que ser, puede a lo mejor generar esos limitantes, ya no como límites de algo que sí debemos establecer, sino más bien como esas limitantes de que tú mismo vas diciendo este significado no corresponde con las personas que me van permitiendo evaluar la forma de desempeño. Como dicen por ahí, ¿alguna duda, queja, sugerencia, algún comentario? ¿Ustedes qué opinan? A mí, viendo todo esta lámina que nos compartes, Diani, me parece tan, tan útil. Yo he estado trabajando mucho últimamente y investigando mucho y aplicándolo en las sesiones, el tema de las creencias, ¿sí? Y la verdad que casi te diría que pues todos llegamos, ¿no?, a análisis o a la vida en general con una mochila pesadísima de creencias, donde te diría que mi experiencia más del 80% no nos sirve, más del 80% son limitantes. Entonces, con las creencias se puede seguir este proceso
de cambiar paradigmas, desafiar la costumbre, invitar a lo desconocido, analizar y comprender, y todos los pasos, se ajusta, pero perfectamente. ¿Sí? Es como desde la pedagogía, a lo mejor, tomar a las creencias desde el punto de vista de un proceso de aprendizaje puede ser muy Ujú. útil en la terapia. ¿Sí? Porque no importa si llegas en un proceso de duelo, con ansiedad, con depresión, con el cuadro que llegues a la consulta, siempre está basado en varios escalones de creencias, siempre, ¿no? Y Sí. cuesta llegar hasta ahí, cuesta a veces que la otra persona haga este insight, ¿no? Cuando que el paciente haga este insight y diga, no, sí, sí, realmente, pues yo siempre pensé que el duelo era vestirse de negro, ¿no? Y no Ujú. salir durante 2 meses y con eso ya la libraba. Así es. Y este proceso se ajusta perfectamente a todo el tema de creencias. Muy, muy interesante y muy bueno. Muchas gracias por compartirlo. No, Ah, al Diana, contrario. yo. Dime, dime. Fíjate que ahora que veía esta parte de asegurarte de encontrar nuevas rutas, fíjate que dentro de mi clase de terapia narrativa, Ujú. hablábamos siempre que toda persona trae consigo una historia saturada de problemas, ¿no? En donde la historia principal está llena y plagada de todo lo trágico que puede existir, ¿no? Y todo esto. Y justamente lo que Sí. buscamos es encontrar una historia que desmienta esta historia saturada del problema, ¿no? Encontrar una nueva historia en donde quizá justamente hayas hecho algo diferente que te haya funcionado, ¿no? Ujú. Y donde justamente le ganaste a ese problema que tenías. Entonces, me quedo mucho con esta parte de asegurar encontrar nuevas rutas. Sí. No, está genial. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Fíjense que ahorita las dos aportaciones son majestuosas. Les voy a decir por qué. Porque muy bien, como dicen, en este caso, por ejemplo, Clau mencionaba, ¿no? El decir, traigo un bagaje de creencias que ya, obviamente, es cierto, tú traes todo un cuadro ya impresionante, pero a veces la creencia ya es este aprendizaje ya que tengo ya aquí grabado, tatuado en la mente, alguien decía en la mente, en el corazón, en el cuerpo, ¿no? Tanto que hasta identificar si las personas están tatuadas en la piel, todo este bagaje de saber cómo interiorizaron estos conceptos, cómo interiorizaron estas imágenes, y entonces darle esa interpretación y ver de cómo nosotros lo estamos mostrando al mundo, por qué es. Entonces, ahí en este proceso es ver que a lo mejor es como un recordatorio. Y entonces, al momento de ir viéndole que es como una espiral, es un proceso constante. Entonces, hay palabras, como él marca, ¿no? Que se van a quedar muy tatuadas y es, oh, por Dios, ¿para hacia dónde me muevo? Entonces, ahí es una labor impresionante para nosotros, porque entonces ya no tienes que verla a lo mejor desde un enfoque, sino más bien cómo lo aprendió, cómo lo interpretó, cómo en cierta forma empieza a ayudarle a seguir adelante o se convierte en esta cápsula donde te detiene. Y ahorita que mencionan, y que sale, ¿no? Donde dices, ah, no, o sea, en la narrativa, cómo trae todo este bagaje de información, así como dice Clau, todo este bagaje ya llega a todo el cuadro, pero si me funcionó, ahí me quedo. Y lo voy a repetir y una y otra y otra y otra vez. ¿Por qué? Porque el patrón que estoy manifestando me parece bueno porque me lo halagaron. Me dijeron, estuviste bien. Oye, pero ejemplo, una ocasión dentro de un salón de clases, yo le decía a los chicos, no eran chicos de preparatoria. No sé si recuerdan, entrando un poquito al contexto, hubo en México donde se metían a las tiendas a sacar todo lo que había porque era ahora sí que en contra, ¿no? Se supone a la gasolina. Y entonces se metieron. Yo en el salón de clases, a mí me llamó la atención que un alumno llegue y me dice, maestro, ¿usted qué quiere? Tengo lavadoras, tengo televisiones, tengo esto. Le dije, ¿es en serio lo que me estás preguntando? Y me dice, sí, ¿por qué? Entonces yo les hice una pregunta a los chicos de manera general. Oigan, chicos, una pregunta. Cuando una persona roba, ¿ustedes por qué creen que es? Y la respuesta de ellos fue, pues es que a veces, maestra, es bueno porque la gente no tiene y tiene que robar. Ah, interesante respuesta. Y entonces yo les preguntaba, si entonces
esa persona robó porque estaba necesitado y era válido. ¿Alguno de ustedes lo han robado? Dice un chico, sí. ¿Qué sentiste cuando te robaron? No, es que qué mala onda, tanto tiempo trabajando, tanto haciendo para que me quitaran. Dije, a ver, entonces ahora explíquenme, no entiendo, ¿es bueno o es malo? Y entonces al momento de hacerle este cambio a los chicos, es lo mismo que hacemos todos los días nosotros. Si tú empiezas a darle esos desafíos a estas costumbres que ellos tienen, de no verlas como algo que es bueno o malo, sino identificar qué me lleva, es decir, la parte moral a lo mejor me puede decir que es malo, pero mi parte ética me dice que es bueno, pero a lo mejor es al revés, que ahora dice mi parte ética me dice que es mala, pero la parte moral me dice que es buena. Entonces, estos choques hacen que empecemos a encontrar estas nuevas rutas. Y al encontrar las nuevas rutas, ya empezamos, como dices tú, ¿no? A comprobar si sí nos funciona lo que estamos haciendo, o a lo mejor la persona, dentro de lo que está viviendo, recordemos que a veces ponemos cosas dentro de nuestros pensamientos que son justificantes, pero que no son reales. Y ahí es una buena área para empezar a incorporar información nueva dentro del proceso y principalmente encontrar nuevas rutas hasta para nosotros dentro de la práctica. ¿Cómo ven? ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? Díganme, díganme, díganme. Cri, 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 cri. Oh, cielos. ¿La ven? ¿Alguna duda, queja, sugerencia, comentario, algún reclamo? Díganmelo ahora. Hablen ahora o tendré que decirles que el tiempo se nos va. Sí, Ani, una disculpa, yo empezó más tarde y ahora a las 1:30 tengo ya una sesión. Una disculpa, me despido, ¿sí? Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ti, Clau, gracias por la oportunidad y efectivamente por eso preguntaba. Antes de que se nos retire Clau, tengo que decirte, si ya viendo que ya no hay dudas, ni preguntas, ni quejas, ni sugerencias, tengo que decirte de una manera como cierre. El proceso de enseñanza-aprendizaje siempre va a ser que busquemos las acciones. El proceso debe ser enseñar, aprender. Así es como se debe de trabajar. Pero al momento de ser tú la persona es cómo aprendí, cómo me enseñaron. Y a partir de ahí vas a encontrar estas variantes, estas pequeñas diferencias que vas a ir viendo, cómo fue conceptualizado. Recordemos que el proceso es imparable. Por ello, vuelvo a repetir y te lo estoy diciendo de una manera muy constante, es como el espiral de un cuaderno. Va a agarrar fuerza para ir nuevamente hacia arriba y va a volver a tener bajes. Va a subir, va a bajar, va a subir, va a bajar, pero mirándolo de frente será un círculo perfecto. ¿Por qué? Porque entonces ya sabemos que nuestra historia no te está pidiendo que borres, sino que le demos un nuevo significado. Y para ello, la verdadera relación, esta relación invisible entre la psicología y la pedagogía, ese proceso de enseñanza-aprendizaje que nos indica que toda la vida debemos dar nuevos significados a todo este bagaje que está dentro de nuestra zona de confort, nuestra área más segura. Y tengo que decir que colorín colorado, en esta ocasión yo ya he terminado. Muchísimas gracias, gracias por la oportunidad, por este espacio y por dejarme robarte un suspiro en el tiempo. Muchas gracias. Diana, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por todo lo que nos enseñaste el día de hoy. Sin duda nos llevamos grandes aprendizajes. Y pues gracias a todos los que se conectaron y los que no, pues podrán ver la transmisión próximamente por YouTube. Perfecto. Pues muchas gracias a todos y un beso. Beso a todos, bye bye. Eso.